Por ejemplo, si usted me pregunta en temas de libertad de expresión, en esa área que tiene que ver con la protesta social, hemos avanzado, en el sentido que antes la norma era la represión de cualquier protesta social y ahora ya no. Y uno lo puede ver rápidamente en el gasto de la Policía Nacional en bombas lacrimógenas, y va a ver el poco gasto que hay en ese sentido, y eso es algo positivo. O el hecho, por ejemplo, que el año antepasado, tuvimos 17 asesinatos de personas defensoras, algo gravísimo. El año pasado se redujo a 7, que sigue siendo grave, pero obviamente es una cifra que es importante. Materia de seguridad ciudadana también es importante porque ha habido una reducción histórica en los últimos 17 años. Y esto lo digo porque yo creo que en el 2012, si no me equivoco, fue cuando tuvimos la mayor tasa de homicidios en el país. Y entre el 2012 al 2021 hubo una reducción en un 52.4% en la tasa de homicidios, lo cual es algo positivo, y lo cual implica que no es un asunto de este gobierno únicamente, sino que también de los gobiernos anteriores. Y en este gobierno, desde el 2022 a la fecha, la reducción ha sido del 25%, la reducción acumulada, lo cual es también positivo. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos en temas de extorsión, y hay un informe muy interesante de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde habla que digamos, las denuncias de extorsión o las familias que dicen que sufrieron extorsión pasó de cuando empieza el estado de excepción del 9% a un 11%. Entonces significa que ese estado de excepción no ha funcionado en ese sentido. Y por otro lado tenemos un estado de excepción que se ha convertido en permanente, y eso es grave. Es un estado de excepción bukelista light, lo cual es grave. ¿Y por qué menciono a Bukele? Porque lastimosamente hay una narrativa también en ese sentido, porque en El Salvador se cree que Bukele es el que ha reducido la tasa de homicidios, pero resulta ser que hasta la llegada de Bukele la tasa de homicidios se había reducido un 84%, y que desde el momento del estado de excepción hasta ahora lo que le corresponde a Bukele solo es un 15%, pero en el imaginario colectivo es gracias a Bukele que se ha reducido esta tasa de homicidios. Y esto es importante señalarlo porque habría que preguntarse en Honduras, esa reducción del 25% en este gobierno, ¿realmente se debe al estado de excepción o no? ¿Qué es lo que ha impactado? Pero lastimosamente todavía no hemos hecho un análisis al respecto. Por otro lado, hay un asunto grave en dos sentidos en cuanto a libertad de expresión. Primero, la intolerancia a la crítica por parte de un sector importante de altos funcionarios de este gobierno. Creo que no han entendido que cuando una persona funcionaria asume la función pública, se expone de manera voluntaria al escrutinio público, porque no se trata de ellos como personas individuales, se trata de sus actuaciones en el ámbito de sus competencias de orden público, y por tanto deben de tener un mayor umbral, una mayor tolerancia hacia la crítica, porque la libertad de expresión incluye incluso aquellos discursos que ofenden, que molestan, que incomodan. Y en este sentido me parece a mí, por ejemplo, en el caso de Radio Cadena Voces, cuando una radio difunde una información que tiene que ver con denuncias de los propios militantes de Libre, de que se utilizaron recursos del Estado para favorecer determinadas candidaturas o determinados movimientos, lo que está haciendo Radio Cadena Voces es difundiendo información de otras personas, que forma parte del ejercicio de la libertad de prensa, y por tanto, como lo quieran exigir, miraba yo el comunicado de la Secretaría de Finanzas, quieren exigir que Radio Cadena Voces demuestre que eso que difundió es cierto, que es verdad. Eso es un ataque directo a la libertad de expresión, porque hay una doctrina en materia de libertad de expresión que se le llama la doctrina de la real malicia. ¿Qué significa? La pregunta es, cuando Radio Cadena Voces difunde una información de interés público, porque estamos hablando de supuestos usos del Estado para favorecer candidaturas, que han expresado otras personas, Radio Cadena Voces no tiene la obligación de demostrar que eso que difundió es verdad, porque aquí lo que está haciendo Radio Cadena Voces, su intención no es dañar el honor de esos políticos o políticas, su intención es difundir una información de interés público, punto. A eso se le llama la doctrina de la real malicia, y que funcionarios de este gobierno no comprendan eso y que utilicen el derecho penal para reprimir este tipo de expresión de la prensa, lo que hace es generar un efecto amedrentador, un efecto de que los medios de comunicación entonces van a decir: yo prefiero mejor
autocensurarme y no difundir esta información, porque si no, viene el derecho penal. Y la pregunta también es si realmente, y esto lo digo porque creo que es una cuestión de coherencia, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido que hay que eliminar del Código Penal los delitos de injuria y de calumnia, porque no significa que el honor no se debe de proteger, claro que sí, pero hay otros mecanismos. Nuestro Código Procesal Civil ofrece mecanismos civiles para que el derecho al honor se pueda proteger. Pero a mí me parece lamentable esa decisión de presentar esta denuncia, porque, insisto, aquí lo que se debe de aplicar es: ¿el asunto que difundió Radio Cadena Voces es un asunto de interés público? Sí. Radio Cadena Voces tenía la intención de dañar el honor o difundir una información de interés público. Yo creo que está claro que es difundir una información de interés público, y por tanto aquí se aplica la doctrina de la real malicia, y es una pena que estos funcionarios que presentaron esta denuncia no se hayan asesorado, porque en términos simbólicos realmente esto representa, en mi opinión, un ataque a la libertad de prensa. Sí, finalmente, Joaquín, ¿cómo avanzan los juicios de los asesinatos, de los casos, por ejemplo, los más emblemáticos de los ambientalistas y de los defensores de derechos humanos? Sí, por ejemplo, yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer. En primer lugar, en el caso de Berta Cáceres, el Estado de Honduras firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear un grupo, lo que se le llaman los CIE, que son grupos especializados en hacer ese tipo de investigaciones, que se hizo, por ejemplo, en México con el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y yo creo que eso es un paso importante, en el sentido de que el Estado de Honduras dice: bueno, para garantizar total independencia y apoyar al Ministerio Público, aquí está un GIE de la Comisión Interamericana. Y me parece a mí que eso es importante en un país donde hay poca confianza en las instituciones, y eso es algo positivo y puede sentar un precedente además. Y en el caso de Juan López, es sumamente importante, por ejemplo, que de manera ágil se haya llegado al menos a determinar e identificar a 3 responsables materiales del crimen. Sin embargo, a 6 meses de su asesinato todavía no vemos o no nos ha informado de avances sustanciales en relación con los responsables intelectuales, porque yo creo que el Ministerio Público debe de entender que, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad subsiste cuando no se ha identificado la totalidad de la verdad de los hechos y la totalidad de las responsabilidades, porque estos que jalaron el matricativo son los responsables materiales, pero hay responsables que han participado, hay responsables que han sido cómplices y hay responsables que planificaron, los intelectuales. Y por tanto, el caso de Juan López, el caso de Blanca Yanecaguas, el caso de Margarita Murillo, el caso de Carlos Escaleras, el caso de Carlos Luna, van a seguir en la impunidad mientras no se avance hacia la investigación de las personas responsables en términos intelectuales.